Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí con con un tema muy interesante. Pues vamos a platicar con Ale. Ale, platícanos un poquito del tema que nos traes esta mañana, porque pues realmente ya estuvimos platicando un poco y es algo muy interesante que aparte es muy necesario saberlo para toda la sociedad, para todas las mamás y para todas las personas en general, maestros y todo esto. Así es, muy buenas tardes. Bienvenida, Ale, bienvenida. Hola, vengo a platicarles lo que es el síndrome de Asperger. Les comentaba que el 18 de febrero se conmemoró el Día del Síndrome de Asperger a nivel internacional, por lo que pues ahora estamos teniendo esta plática para que ustedes puedan entender un poco acerca de lo que es el síndrome de Asperger. Es muy importante porque a veces las señoras o los papás van descubriendo que sus hijos se comportan de cierta manera, o tienen reportes en la escuela, o señora, su hijo no quiere trabajar, o señora, su hijo no hace caso, o señora, su hijo se va para allá, y a veces los papás pues, no sabemos qué hacer o no saben qué hacer, y por eso la importancia de tener muy de cerca estos conocimientos, estas detecciones de cómo saber si tiene o no, ¿verdad? Así es. Ahora es muy importante también que consideremos que no es una enfermedad de las llamadas millennial. Muchas personas piensan que el autismo y el TDAH son enfermedades recientes. En realidad no son enfermedades, son condiciones, son trastornos neurobiológicos. Piensan que son condiciones, ellos los llaman realmente enfermedades que son de este siglo, porque los papás ya no quieren atender a los niños, porque ahora son muy inquietos y los maestros no sabemos qué hacer con ellos. En realidad no es así. Eso ya ha existido hace mucho tiempo. Así es. Ajá. El síndrome de Asperger fue documentado en 1943 por un médico austriaco llamado Hans Asperger, el que hizo un estudio grande por medio de pues, pequeñitos que tenía a su cuidado, en donde detectó que había problemas de lenguaje y problemas de comunicación y social con otros pares, es decir, con otros niños. Entonces no sabían cómo desenvolverse adecuadamente. Ya posteriormente, con los años, hicieron más estudios de autismo infantil y se determinó que efectivamente pues, tenía relación con lo que era el autismo. Hasta el 2013 el síndrome de Asperger estaba catalogado diferente a lo que es el autismo infantil, pero en el 2013 se unificó en lo que es el DSM-5, es decir, el manual de lo que son los trastornos mentales, y nos dicen que ya está catalogado como autismo de alto funcionamiento. Son ese tipo de niños que la gente les decimos no se les ve nada, pero algo tiene, ¿no? Así es. O son de esos niños que les hablas y están en su mundo, ¿no? Sí. O no son los que no te contestan. No sé, hay ciertos estereotipos que la gente manejamos o decimos sin saber, ¿no? Pero dices, eso es un trastorno, no es una enfermedad, es un trastorno, es algo neurológico. Exacto. Es alguna deficiencia en el desarrollo del ser humano, sí, de y que cerebro. Tiene estas afectaciones, ¿no? Así es. ¿Se nace o se adquiere? No, se nace con él. De hecho, hay estudios que dicen que es genético, que se hereda, normalmente se hereda del padre. Entonces, hay personas, como comentabas, muchas personas no saben que tienen síndrome de Asperger, incluso se los han llegado a detectar hasta que son adultos, y han tenido que sortear durante su vida pues todos los obstáculos, porque principalmente una de las características es que tienen una incapacidad social, es decir, no es que sean los que siempre están aislados, sino que no pueden entablar relaciones interpersonales de una manera profunda y adecuada. Sería difícil tener un noviazgo para estas personas. Sí, de hecho sí tienden a tener pues fracasos amorosos, pero no porque ellos no sean empáticos, porque también ese es uno de los mitos, que las personas con autismo no sienten. Sí sienten, lo que pasa es que no saben cómo identificar esos sentimientos, no saben cómo catalogarlos. A nosotros desde pequeños nos enseñan cómo catalogar nuestros sentimientos. Lo hacemos de manera inconsciente por medio de la sociedad. Nuestros padres nos dicen, estás enojado, estás triste, esto que sientes es amor, yo te amo. Las personas con autismo necesitan más tiempo para procesar esos sentimientos porque no pueden identificarlos. Ahora, el síndrome de Asperger, que ahora ya se conoce como autismo de alto funcionamiento, está en el nivel 1, en el grado 1, es decir, que no requiere tanto apoyo y es más fácil para ellos convivir e irse adaptando a la sociedad de acuerdo al que tengan un diagnóstico temprano y una intervención médica también temprana. Que para eso es muy necesario conocer el tema. Así y es. Nos hablabas de que ahora ya hay personas
que desde la escuela pueden detectar. No diagnosticar, pero sí detectar. Sí, ¿verdad? Sí, les comentaba, yo soy maestra, yo no tengo facultad para diagnosticar, ninguno de mis compañeros o yo tenemos facultad para diagnosticar a un niño, exacto, como docente no, pero sí tenemos, pues depende de tus conocimientos y si estás un poco documentado, que todos los maestros deberíamos de hacerlo, porque ahora pues estas condiciones se presentan cada vez más en nuestros niños, ya un niño de 300 que nacen presentan trastornos del espectro autista. Nosotros podemos detectar esos síntomas de alarma, esas banderitas rojas. ¿Cómo cuáles son? ¿Nos puedes decir? Pues mira, en los pequeños podemos denotar que principalmente tienen una dificultad evidente para relacionarse con sus compañeros. Son niños que tienden a relacionarse más con adultos que con pequeños de su edad. Tienden a tener estereotipias y manierismos. Las estereotipias son actitudes que podríamos traducir como en tics. Es decir, vemos a los niños que están moviendo el pie, y le dices, deja de hacer eso, pero no lo puedes dejar de hacer porque es inconsciente. O caminan de puntillas, o hacen ruidos con la lengua, por ejemplo, están callados y de repente escuchas. Y a los 3 segundos otra vez. Y la maestra, no hagas ese ruido, y el niño, ¿cuál ruido? Ellos lo hacen de manera inconsciente, están muy excitados, es decir, están muy emocionados y aletean, mueven sus manitas. Brincan, gritan, corren. También por eso muchas veces se ha confundido lo que es el síndrome de Asperger o el autismo de alto funcionamiento con el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, porque se parecen. Tienen dispersión, son un poquito inquietos, no pueden entablar una conversación adecuadamente con otra persona, porque sus conversaciones normalmente derivan a sus intereses limitados, que es otro de los signos que tiene el autismo de alto funcionamiento. Una pregunta que alguna vez alguien me dijo, que estas personas no pueden mentir, que no saben mentir. ¿Es verdad eso? Sí, no saben mentir. Soy autista. Bueno, ahí está. Mira, son muy sinceros. Lo que pasa es que ellos tienen un lenguaje literal. Ellos no entienden todas las convenciones sociales como nosotros la tenemos. Por ejemplo, no entienden el sarcasmo. Entonces, si tú llegas con una persona autista y le dices en sarcasmo, me encantan tus tenis, y ellos te van a decir, muchas gracias. Qué amable. Sí, qué amable. Ellos no lo entienden, tienen literalidad en sus palabras. Si también llegas, por ejemplo, a un niño y le dices, ay, es que me estoy muriendo de frío, te va a decir, no te mueras, te traigo un suéter, porque ellos piensan que efectivamente si tú dices que te estás muriendo de frío es porque te estás muriendo de frío. Entonces, para ellos las palabras salen, no hay necesidad de mentir. Entonces, ha pasado, con los niños pequeños, yo creo que todo el mundo lo ha vivido, que vas caminando en la calle y de repente, mamá, ¿por qué está calvo? Y tú, ¿cómo ya? No lo digas. Bueno, los niños autistas pues lo dicen como es, porque se les sale de su corazón. Y no meramente por ser niños, sino por el trastorno ya así directo. Es, y no lo hacen con ninguna intención de dañar a la otra persona. O sea, para ellos son comentarios que simplemente no tienen un trasfondo. No lo hacen con una intención de dañar o con una intención... de un segundo plano, exacto, ¿no? Yo quisiera que con esto voy a tratar, no. Entonces, literal, como dices, ¿no? Como si dicen, no pueden mentir, efectivamente, no pueden mentir, no tienen esa capacidad como de tener una intención o una malintención para con otra persona. Aquí hay otro mito también con relación, les digo, hay muchas cosas que son mitos como eso de que nada más están en una esquina y no se mueven o no hablan con otras personas. Sí influye mucho el grado de autismo que padezcan. Les comentaba que son 3 grados, es el leve, moderado y severo. En este momento estamos hablando de lo que es el autismo de alto funcionamiento, que está en la primera estadía. Pero también uno de los mitos, por ejemplo, del síndrome de Asperger, cuando lo comentamos, es que son niños sumamente inteligentes y que son genios totalmente. Sí tienen una inteligencia media y llegan a tener una inteligencia superior, 10 o 15 puntos por encima de la media, pero el que sean genios es otro trastorno que puede ser una comorbilidad, es decir, que puede venir acompañado del síndrome de Asperger, que se llama síndrome de Savant. Ahorita hay una serie en la televisión que es muy conocida, que se llama The Good Doctor, el buen doctor, y todo el mundo la ve y dice, no, es que miren, los niños con autismo son tan inteligentes. Pero en realidad, tiene una condición diferente a lo que es el síndrome de Asperger. Otra de las cosas, Ale, que aprenden no directamente, que ellos están en su onda, pero que están captando
lo que está alrededor. Mira, tienen una excelente memoria. Sí tienen una manera diferente de aprender, pero aquí hay que considerar que todos aprendemos de manera diferente. Hay personas que aprendemos de manera visual, hay personas que aprendemos de manera auditiva, hay otros que de manera kinestésica, es decir, tenemos que tocar algo de manera didáctica. La mayoría de los niños aprenden de manera didáctica, es decir, a través del juego. Pero los niños con síndrome de Asperger o autismo sí aprenden. La gente piensa que no te escuchan o que no te ven, pero en realidad todo pero están al 100 ahí metidos. Sí, o sea, yo como docente me ha pasado que el niño puede estar, lo puedo ver y puedo decir, ni siquiera me está poniendo atención, y en realidad sí. Puede estar volteando hacia la pared, sí, y está como que metido, y tú estás en la clase y él está ahí, pero en realidad es, sí. también hablando, sí, y también te está escuchando. Sí. Wow. Sí. Es decir, también son buenísimos para saberse todos los chismes, ¿eh? De verdad digo. Ok. Sí. O sea, traernos hay muchas personas sí, que tienen este síndrome. Yo chismes. conozco a mucha gente, ¿sí? Porque mire, la verdad uno pensaría que no ponen atención, pero en realidad están escuchando. Wow. Tienen escucha activa, es decir, ellos saben todo lo que pasa a su alrededor. Okay. Tenemos unas diapositivas, ¿verdad, Ale? Así es. Para que nos puedas explicar un poquito más acerca de este síndrome. Trastorno, ¿verdad? Así. Ok, adelante. Ok, como les comentaba, es un trastorno de origen neurobiológico y se llama actualmente autismo de alto funcionamiento, y así lo buscamos en el DSM-5, no lo vamos a encontrar como síndrome de Asperger, lo vamos a encontrar como autismo de alto funcionamiento. Ahora, y comentas que son 1 de cada 300 niños, sí. ¿Sí se acuerda de decir sufre? ¿O padece? Padece sí. Este trastorno. Esta 1 de condición. cada 300. Así es. Esta ya es una estadística actualizada en lo que es en México. ¿Ha crecido, Ale? Mira, yo creo que lo que ha sucedido es que antes no estaba tan bien documentado. Okay. Lo que ha pasado es que por eso también dicen que son como condiciones del nuevo siglo, ¿no? Porque antes no estaban documentadas, antes no estaban consideradas. Hasta el 2013, como les comentaba, ya se unificaron hasta a lo que es el trastorno del espectro autista varios síndromes. Entonces pudieron hacerse más estadísticas, pudieron hacerse más estudios de lo que es el autismo y poder catalogarlo pues en diferentes estadios. Okay. Y ahora ya, a partir, como dices, en el 2013 ya entra en la clasificación de los TEA, ¿verdad? Así es. Muy bien. La siguiente diapositiva, sí. Los signos y los síntomas. Eso es muy importante, por favor, gente, escúchelo, bueno, léalo también y escúchelo aquí por parte de la experta. Adelante, Ale. Claro que sí. Como les comentaba, tienen un desarrollo social anormal, es decir, tienden a llevarse mejor con niños más grandes que ellos o con adultos. No pueden relacionarse de manera adecuada con sus pares, con niños de su edad. Eso no significa que no lo puedan hacer. Sí pueden hacerlo con un trabajo terapéutico, poco a poco. Si tienen un trabajo multidisciplinario con su equipo, pueden llegarlo a hacer de manera perfecta, pero sí tienen una dificultad para entablar relaciones con otras personas. Okay. Entonces, eso deriva en que luego se aíslen, en que no quieran ir a cumpleaños de amiguitos, e incluso que no los inviten o que los aíslen en las mismas escuelas porque no tienen, podría decirse, amigos. Claro. ¿Cuál es la diferencia de hiper o hiposensibilidad? Ok, la hiper es una reacción exagerada a los estímulos y la hipo es básicamente lo contrario, no sentir los estímulos. Con ellos... Y sufren estos dos polos. Sí, con ellos pasa lo siguiente. Hay niños que, por ejemplo, no toleran el ruido de las llaves. Para ti a lo mejor agarras las llaves y suena tin, tin y ya. Ellos es como si lo estuviesen escuchando dentro de su cabeza. El ruido tan extremo de la calle puede generarles crisis que deriva en berrinches y la gente lo ve como berrinches, pero en realidad no es una crisis, es que... Es una protesta de que algo le molesta. Hay tantos estímulos a su alrededor que no saben cómo procesarlos. Okay. Entonces la hipersensibilidad se manifiesta de varias maneras. En sensaciones auditivas, en sensaciones táctiles, no soportan ciertas texturas de la ropa, ciertas texturas de comidas. De hecho, tienden a tener comidas como preferidas un mes y al mes siguiente ya no les gusta y al mes siguiente ya no les gusta, porque las texturas de los alimentos tienden a hacerlos como que a que tengan problemas con ellas. Un ejemplo claro es el plátano. Yo lo he visto en varios niños con síndrome de Asperger o trastornos del espectro autista, no les gusta porque tiene una textura como babosa. Okay. Entonces para ellos es así como, no me des plátano porque no me lo voy a comer. Okay. O hiposensibilidad, al contrario,
se dejan de sentir estímulos y a veces sucede que tienen un umbral del dolor tan alto que se pueden golpear o lastimarse y no darse cuenta o no saben en dónde se hicieron los moretones, las lesiones, así es. Okay. Déficit de inhabilidades motoras, es decir, pueden tener dificultades al caminar. Sí, al escribir. No es muy marcado, no es como que vayan a tener un déficit tremendo que los deje incapacitados, pero es decir, son torpes. Tienden torpeza motora. La palabra torpe no lo voy a tomar como una ofensa, no, así es, sino simplemente como lo describe, ¿no? Es un déficit de habilidad motora y la palabra es torpe, ¿no? Que no lo desarrolla como normalmente se puede hacer. Sí, de hecho la palabra torpe la utilizamos como para referirnos ofensivamente a alguien, pero la torpeza motriz es torpeza de incapacidad de poder coordinar movimientos. ¿Y qué hacen? ¿No pueden escribir bien? ¿Puede ser? Puede ser que no puedan tomar el lápiz. Exacto, no puedan tomar adecuadamente el lápiz o que no puedan correr, por ejemplo, no son muy buenos para los deportes. No son así como que excelentes para los deportes algunos de ellos, no se aplica en todos los casos, por eso se habla de un espectro autista. El espectro nos dice que hay infinidad de síntomas, pero que no significa que todos los vayan a presentar. Aunque pueden presentar algunos de los síntomas, pero no todos, o habrá quien presente todos también. Exacto, era lo que les comentaba, por ejemplo, puede haber un niño que definitivamente no se le da eso de la coordinación mano-ojo y es malísimo para el básquetbol o para cualquier deporte, ¿no? Pero hay niños que se les da perfectamente, que tienen una inteligencia deportiva altísima, como les decía de Michael Phelps. Michael Phelps tiene síndrome de Asperger y es un excelente nadador. Entonces no aplica para todos los niños, pero es una característica que puede aparecer dentro del síndrome. ¿Qué otras personas famosas nos puedes decir que tienen ese síndrome? Que tal vez a lo mejor ni nosotros supimos, aparte de mí. Aparte de mí, sí. ¿Qué otras personas tienen este síndrome o se conoce que lo tienen? Pues mira, Tim Burton fue diagnosticado a los 57 años de edad, por eso les comentaba que es hasta un los síndrome, 57 años, que es un síndrome que puede pasar desapercibido, pero la persona realmente sufre mucho. Internaliza todos esos sentimientos de incapacidad para relacionarse, pero si tú lo ves, se plasma en su obra. Tú te das cuenta que en su obra hay sentimientos como de rechazo, de como incapacidad para relacionarse con otros. Otra persona ahorita que está sonando mucho, no sé si ustedes han visto de una pequeña que se llama Greta Thunberg, que está peleando por el cambio climático en Estados Unidos. Es una niña y está peleando contra Donald Trump por el cambio climático. Tiene síndrome de Asperger y está nominada al Premio Nobel de la Paz. Pues felicidades para esta chica. En la diapositiva también tenemos que tienen estereotipias y manierismos, ¿verdad? Así es, las estereotipias y los manierismos, los podríamos traducir nosotros como tics. No, tienden a caminar en puntillas, a mover las manos, a hacer ruidos con la boca y lo hacen de manera inconsciente. Normalmente estos tics aumentan cuando los niños están estresados, porque el síndrome de Asperger y en general los trastornos del espectro autista tienden a tener comorbilidades, es decir, vienen aparejados con otros trastornos como puede ser la depresión o puede ser la ansiedad. Uso deficiente del lenguaje, entonación extraña, vocabulario inusual, comunicación de una vía y la literalidad, ¿no? Que decías que ellos entienden las cosas así como se las dices, así ¿no? Es. Y también los niños con autismo de alto funcionamiento tienden a tener un vocabulario muy rico. Es decir, si tú hablas con ellos, pareciera que estás hablando con adultos pequeñitos. Y eso hace que también los segreguen los niños de su edad. Porque tienden a decir, es que este niño es extraño, porque no habla como nosotros. No utiliza como las frases coloquiales que utilizan otros niños, porque ellos tienden a leer más libros o a documentarse, o simplemente tienden a relacionarse mucho más con adultos que con niños, entonces su lenguaje adquirido es mucho más rico y fluido. ¿Tenemos alguna otra diapositiva? El diagnóstico nos dices que es normalmente entre los 2 y 7 años de edad, aunque se puede detectar, como lo dijiste. Se puede detectar desde que son pequeños. Hay signos de alarma, como les comentaba en la diapositiva anterior. Hay signos que uno puede notar. Por ejemplo, los pequeños, los bebés, a veces no tienen contacto visual con sus padres. Sí se dejan abrazar, no hay como rechazo en lo que es el autismo de alto funcionamiento, pero suele suceder que uno les habla por su nombre y no voltean. Entonces, son signos que a los padres les llaman mucho la atención, pero normalmente este diagnóstico se da entre los 2 y 7 años, porque como podría decirse que es leve, puede pasar desapercibido.
Ok, entonces es súper importante, de verdad, gente que nos está viendo, porque como lo dices en el último punto, pueden ellos sufrir, o más bien sufren, ¿no? Sí. Nosotros somos los que no sabemos o desconocemos lo que tienen, desconocemos lo que sienten, y como ellos no tienen la capacidad completa de expresarlo, no tenemos la información de saber qué es lo que tiene tal niño o niña, o incluso adulto, ¿no? O joven. Uh-huh. Y es por eso que viene la discriminación, viene la separación, viene no te juntes con él, y pues, se convierte en acoso, ¿no? Así es. A fin de cuentas, por eso es súper importante conocer esto, y por eso que Canal Foros X lleva contigo datos como estos, ¿no? ¿Alguna otra cosa, Ale, que puedas decir de manera importante para que la gente conozca eficazmente este síndrome? Pues mira, en general les quería comentar rapidísimo, ahí en las diapositivas también mencionaba que, como comentaba, son niños que son objetos de acoso escolar. Ahora el bullying es como la enfermedad del siglo realmente, porque hay mucho bullying en las escuelas para con nuestros niños, pero los niños neurotípicos, es decir, los niños que no tienen ningún trastorno neurobiológico, tienen una estadística de 10.1 de bullying. Los niños con un trastorno, con una situación de necesidad educativa especial, alcanzan hasta el 46.3% de bullying. La diferencia es que esos niños no lo dicen. No lo dicen porque quieren sentirse incluidos, no lo dicen porque no lo ven de la manera en que lo verían otros niños y porque no saben cómo expresarlo. Entonces, aquí hay también un punto muy importante que atacar y que concientizar, y que los padres sepan que aunque un niño tenga necesidades educativas especiales, es exactamente igual a cualquier otro niño que no lo tiene. Claro que sí, debemos manejar la inclusión en ese sentido. Así es. Pero muy importante, y como base debemos estar informados. Los papás, sobre todo en sus hijos, y los docentes, que son los que tienen también el máximo de horas con ellos, ¿no? El trato con ellos. Ahora bien, también es muy importante que si vemos algún signo de alarma en nuestros pequeños, ya sea en casa o en la escuela, lo derivemos directamente a un profesional, como es un neuropediatra o una neuropsicóloga. Nosotros no podemos diagnosticar ni podemos determinar qué es lo que tiene nuestro pequeño, porque eso se realiza a través de pruebas y baterías. Entonces, es directamente con un especialista. Él ya nos dice efectivamente si tiene el trastorno o no tiene, y en base a eso se puede dar un tratamiento. En los tratamientos, mucha gente tiene miedo de que a los niños se les medique. Ajá. Es muy importante que sepan que no todos los niños requieren medicación, y que los niños que requieren la medicación es porque su cuerpo lo necesita, porque es algo biológico. Entonces no les va a afectar, no los va a volver locos, no los va a volver adictos, al contrario, va a beneficiar a su organismo. Ok, muy bien, Ale. Bueno, pues, y dices que de los 2 años a los 7, antes así no se puede. Depende del grado de autismo. Okay. Por ejemplo, de moderado a severo puede diagnosticarse a partir de los 18 meses. Ya hay datos un poco más importantes porque cambian los criterios diagnósticos. Okay. La diferencia del autismo de alto funcionamiento a los autismos que es moderado a severo es que, por ejemplo, en la comunicación no hay comunicación verbal. Normalmente dejan de hablar. Okay. Y hay un retraso pues psicomotor más importante, un retraso intelectual un poco más importante. En el autismo de alto funcionamiento no hay retraso intelectual, pero en el moderado severo puede existir un retraso intelectual. Ok, solamente se puede saber, o sea, no es como el tamiz, por ejemplo. No, en el tamiz no es como no es una enfermedad, no es algo que podamos detectar con una prueba. Ajá. No hay pruebas para detectar el autismo. Okay. O sea, son pruebas, son baterías, exacto. Tienen que cumplir con ciertos estándares del desarrollo, podemos checarlo así como que en la tabla de desarrollo el pediatra lo va revisando, y después posteriormente con un neuropsicólogo se hacen baterías psicológicas que se le aplican al niño, a los padres y a los maestros para ver cómo es su entorno social y de qué manera se desenvuelve en él. Ok, muy bien. Pues la verdad es que está súper interesante el tema, y yo creo que no podemos terminarlo aquí. Estás invitada, Ale, para que nos sigas compartiendo de tus conocimientos. Y bueno, gente bonita, por favor, miren, recuerde que el programa de la mañana tiene para usted cosas de demasiada importancia. Y bueno, solamente tiene que encender su teléfono, prenderle, ponerle a Canal Foros X, y este tipo de informaciones vamos a hacerlas llegar a su casa. Oye, Ale, te quiero cambiar un poquito de tema. Claro, yo quiero preguntarte, ¿tú conduces vehículo? Sí. Tú sabes que estamos aquí en Celaya de Guanajuato. Claro. Cuando tú atraviesas una avenida donde tienes un tope, ajá, y te cruzas con otra calle que no tiene tope, la pregunta es, ¿quién pasa primero, el del tope o el que no tiene tope? El que no tiene tope. ¿Por qué crees que está el tope?
pues para que te detengas. ¿Y te ha pasado, precisamente, hicimos un reportaje, te ha pasado que vas tú en el carril donde no existe tope y el mono o mona sí, claro. que va hasta en el tope, vuela en el tope, ¿no? brinca al tope y vuela para pasar cree que primero. tiene la preferencia Sí, así y tú es. te frenas y dices, ¿qué pasó? Sí. Y se voltea. Por eso, de verdad, yo creo que ese es un problema de educación vial. Salimos a las calles a preguntar a la gente precisamente esto. Salimos a buscar también a las autoridades y no nos dieron respuesta. Pero bueno, vamos a ver un video precisamente que tiene que ver con educación vial. Recuerden, por favor, leer ¿cómo se llama? El reglamento de tránsito. Respetar las señalizaciones. Y bueno, regresar a un Celaya bonito y amable. Como usar direccionales, por favor. Sí. No cuesta, no cuesta nada. De verdad, estamos haciendo el reportaje y había tanta información que sacar, la que la gente nos daba tanto. Pero bueno, nos enfocamos nada más en quién pasa primero. El del tope o el que no tiene tope. Vamos a ver el video. Muy bien. Amigos, estamos aquí nuevamente en las calles de Celaya, Guanajuato, y vamos a aprender un poquito hoy de lo que es educación vial. Vamos a ver qué podemos aprender de la gente y vamos a ver qué podemos aprender de los oficiales de tránsito que nos puedan responder. Hace unos instantes estuvimos intentando preguntarle a los oficiales de tránsito acerca de vialidad, el punto que estamos retomando en esta mañana, y pues de manera negativa nos dan una información. Ustedes saben que este programa no intenta afectar a nadie y respetamos las políticas en las que ellos se manejen, pero de verdad es que llegamos con ellos a preguntarles la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy es, si manejas un vehículo y vas un tope, ¿quién pasa primero? ¿Tú que pasas el tope o el otro carril? La verdad parecería una pregunta bastante inocente, pero sí nos ha pasado que cruzamos el tope y parecería que todavía tenemos la preferencia. A mí me ha pasado donde yo voy en el otro carril y espero que el carril del que tiene el tope se detenga para que pase yo, y al parecer de 5 veces donde me detuve a observar, las 5 veces el coche que pasa el tope sigue pretendiendo o creyendo que tiene la preferencia. Vamos a ver qué nos dice la gente y a ver qué podemos investigar. Oficial, ¿quién pasa primero en un tope? Que no tienen cultura vial. Ok, y entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Informarnos un poquito más. Okay. Muchísimas gracias. El que no tiene tope. El que no tiene tope. ¿Por qué crees que pasa primero el que no tiene tope? Porque tiene preferencia, no sé. Porque tiene preferencia. Entonces el tope nos está diciendo algo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos dice el tope? Disminuir la velocidad. Entonces, cuando un tope me disminuye la velocidad, quiere decir que yo le doy preferencia al que no tiene tope, ¿verdad? Exactamente. Ok, muchas gracias. El vehículo que no tiene el tope. ¿Por qué crees entonces para qué está el tope? Para disminuir la velocidad. Oye, ¿y te ha pasado donde tú no pasas el tope y te encuentras con el otro carril y el del tope, a pesar de que pasa el tope, se va de largo? ¿Qué opinas? Sí, a veces hasta se molestan incluso porque pasan antes. Entonces, por último, ¿quién pasa primero? ¿El que no tiene tope o el que tiene tope? Pasa primero el que no tiene tope. Okay. Muchas gracias, Ana. De nada. El que no tiene el tope. Pasa primero el que no tiene tope. ¿Por qué cree usted que exista el tope? Para prevenir accidentes. ¿Para bajar la velocidad? Entonces, ¿quién pasa primero? El que no tiene tope. Pues sí. ¿Y le ha pasado que usted va por la vía que no tiene tope y el del tope al parecer pretende pasar a pesar del tope? ¿Le ha pasado? Ah, sí. ¿Y por qué cree que nos pasa esto? Que no tenemos cultura, no tenemos educación. Muchísimas gracias. No tiene el tope. ¿No? ¿Por qué crees que está el tope? Para detenerse por el mismo para evitar algún accidente, por ejemplo en la vuelta, pues para que el usuario se frene, ¿no? Para que no nada más pasen a lo tonto. ¿Y te ha pasado que vas en el carril que no existe el tope y el del tope pasa el tope bien recio y aún así se pasa? Sí, sí me ha pasado. ¿En dónde te ha pasado? Pues bueno, a mí sí creo que no, porque pues yo manejo la camioneta, pues sí soy de manejar un poco agresivo, ¿no? Digamos prepotente en esos momentos, no lo dejo pasar. Pero le he llegado a pasar, por ejemplo, a mi papá, pues por aquí, por las calles del centro, no sé, en una ocasión me pasó
con un amigo, ubicas ahí por el Tres Guerras, el Sí. auditorio. Ahí hay como un tipo buffet y por allí me pasó algo por el estilo. De hecho, pues casi nos agarramos ahí a golpes. Órale, ¿y cómo se puede evitar esto? ¿A qué crees que suceda o por qué crees que pase esto? Por la mala educación vial que tienen las personas, más que nada, no tanto en Celaya, sino más bien en México. ¿Cómo te llamas? Como yo. Roberto. Muchas gracias, Roberto. De nada, hasta luego. Pues el que no tiene tope. ¿Y por qué crees que existe el tope? Pues para hacer un alto y no sé si hay un peatón o algo, pues pase primero el peatón. ¿Y te ha pasado que tú vas en el carril que no tiene tope Ajá. y el del tope, a pesar de que tiene el tope, se lanza? Sí, claro que sí. ¿En dónde te ha pasado? Bueno, yo soy de Moroleón y en Moroleón acostumbramos mucho las motos, entonces sí, incluso se deja, bueno, tengo el conocimiento de que se deja un espacio para las personas que van en silla de ruedas y pues en Moroleón suele pasar mucho que va la moto y por pasar rápido pues se va por ese camino. ¿Y te ha pasado que vas en el carril que no existe el tope y el que pasa el tope no te respeta? Sí. Y se va y tú tienes que hacerle frenón, ¿te ha pasado? Sí, también. ¿A qué crees que se deba esto? Pues a la falta de cultura vial que tenemos. ¿Y qué podríamos hacer para mejorar todo esto? Híjole, pues por más que hagamos concientizar a la gente, creo que ya se trata de los valores que cada quien tiene en su casa. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, muchas gracias. El que no tiene tope. ¿Por qué crees que existe el tope? Para hacer un alto, para darle, vamos a decirle, chance a las personas que puedan pasar. ¿Y te ha pasado que tú vas en el carril que no tiene tope y esperas que el coche que atraviesa el tope se detenga, pero aún así se pasa de volada? ¿Qué haces? Me detengo. ¿Y por qué crees que sucede esto? Pues lo que es una educación vial, de que no hay educación vial, de que siempre tenemos que llegar a un lugar y esperar para dar el alto y siempre tener la precaución de no confiarnos de que porque hay un tope la gente se va a pasar, porque muchas veces la gente le vale y se pasa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para evitar todo esto? Tener educación vial. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Susana. Pues ahí está, ¿cómo ves, Ale? ¿Cómo ves, Sarita? De verdad es que nos ha pasado, por eso cada semana vamos haciendo reportajes en la calle preguntando a la gente qué pasa, cuál es el punto de vista de la gente. ¿Y a ustedes les ha pasado algo así? Sí pasa. Realmente aquí, de hecho, entre eso y que no saben utilizar la calle para lo que es, está la calle así ancha y se ponen en medio, ¿no? Van Sí. como hormigas, no dan chance. Pero sí, yo creo que es importante la educación vial. ¿Te ha pasado algo así? Sí, yo creo que a todos. Y en muchas diferentes circunstancias, ¿no? En las glorietas. Así los que se van por el acotamiento de las bicicletas para rebasar. Eso sí, entonces, como sí, que el que agandalla primero sí, el que agandalla dos agandalla, veces. sí, Digo, ajá. tristemente tenemos esa ley. Porque, bueno, lo más triste que denotamos de esto es que fuimos a preguntar a las autoridades, no nos quisieron responder, no nos quisieron atender. Nosotros recuerden que no somos ninguna cuestión política, no tiene nada que ver con eso. Simplemente fuimos a buscar la respuesta, a que nos dijeran quién pasa primero, porque lo vemos, por lógica y vemos lo que dice el reglamento de tránsito. Pero quisimos con las autoridades que nos dieran la respuesta correcta y pues no, nos omitieron No se la de todas las formas, Tampoco. todas las formas posibles, nos omitieron esta respuesta y bueno, yo desconozco de verdad por qué está negativa por parte de tránsito y bueno, pues vamos a darle seguimiento a un oficio donde vamos a invitar al director de tránsito para que nos venga y nos apoye con esto porque de verdad aquí cerquita en Parque Celaya hay topes y de verdad en las mañanas la gente pasa el tope y se sigue con la preferencia y de verdad ha habido muchos accidentes por no respetar el tope. Digo, Sí, así solamente hablar de un solo puntito del reglamento, ¿no? El tope. Claro, Hablabas de las direccionales, ¿no? Vas Sí, las con una direccionales. y dices, híjole, ya se metió o sea, tan sencillo. Me acuerdo que una persona mayor dijo que ya habían inventado el aparatito para no tener accidentes. ¿Cómo se llama cuando se llama el accidente por detrás? Por para alcance. no tener accidentes por alcance. Y todos, pues, ¿cuál se inventó? Sí, está cerca del volante. Y todos, pues, ¿cuál? ¿Cuál? Sí. Sí, ya se inventó el aparatito para no tener accidentes por alcance. Y todos, pues, ¿cuál? A ver, dinos cuál. Se llama direccional. Y bueno, lo que hablabas, Sí, ¿no? no O las sea, es utilizan, importante. definitivamente. Pero bueno, educación vial. Y bueno, Ale, muchísimas gracias por No, muchas gracias a estar ustedes. aquí con nosotros. Gracias por tu
conocimiento, y de verdad te invitamos para que nos sigas dando Claro que sí. una segunda ocasión, hablar de este síndrome, ese trastorno que es súper importante y que debemos Sí. conocer para no caer en este punto muy importante, ¿no? En el acoso de estos niños que lo sufren, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, creo que aprendemos mucho y nos enriquecemos cada vez que vienen expertos con algún tema, y gracias porque de verdad lo haces de una manera tan fluida y tan bonita. Ay, se ve que es muchas tu gracias. pasión. Sí, creo que el objetivo es pues que todas las personas conozcan acerca del tema y que podamos concientizarnos y pues sensibilizarnos ante esto, Claro. para que podamos efectivamente utilizar la inclusión para que estos niños puedan incluirse adecuadamente a la sociedad. Y mucho depende de los que sabemos Así esas es, cosas, ¿verdad? así O es. debemos saberlo. Recuerda también que estamos iniciando el Foro del Empleo. Si estás desempleado y tienes tu currículum vitae, por favor comunícate a Foro CX. Nosotros vamos a hacer un vínculo con las empresas, podemos mostrar el área donde tú te puedes desempeñar, y también invitamos a las empresas para que se comuniquen con nosotros y nos muestren también sus necesidades o todas las vacantes que puedan tener. Así que bueno, Sarita, tenemos que despedirnos. Bueno, pues muchísimas gracias. Un jueves más en la mañana. Ya se nos hizo tarde para ir por el chamaco. Señora, ahora sí ya puede subirle ya a los frijoles. váyanse por sus niños, Ya váyanse ya por todo. su chamaco. Muchísimas y por favor, gracias. si encuentra un tope, baja la velocidad y dale preferencia al que va adelante. Muchísimas gracias. Yo soy Gil Blanco. Nos despedimos en la mañana. Sarita. Gracias. Ale. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos, gente bonita. Próximo jueves.